En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la cinética del secado. Cinética se alusiona a velocidad, ¿no? Vamos a hablar de la velocidad del secado. ¿Qué dice? Se define la velocidad del secado, ahí está, se define la velocidad del secado por la pérdida de humedad del sólido húmedo en unidad de tiempo. Y más exactamente por el cociente diferencial, ahí está, ¿no? Menos diferencial de X respecto al tiempo, operando en condiciones constantes de secado, es decir, con aire cuyas condiciones permanezcan constantes. ¿Qué condiciones podemos rescatar del aire? Su temperatura, su presión, humedad y su velocidad. En las experiencias de secado, al representar la humedad del sólido frente al tiempo, en condiciones constantes de secado, entonces vean aquí, puedo graficar humedad del sólido versus el tiempo. En condiciones constantes de secado y circulando el aire sobre el objeto a secar, ¿sí? Recuerden, si yo tengo acá un sólido, ¿cómo lo voy a secar? Voy a hacer circular aire, obviamente aire caliente, ¿no? De forma tal de que logre el objetivo de secar mi sólido. ¿Sí? Por eso decimos acá, circulando el aire sobre el objeto a secar, se obtienen curvas en las que puede observarse que al principio la humedad del sólido disminuye linealmente con el tiempo, ¿no? Al inicio ocurre esto, la humedad del sólido disminuye linealmente con el tiempo. Por lo que es lo mismo, en este periodo de velocidad de secado permanece constante, ¿no? En este periodo la velocidad de secado permanece constante. Se efectúa el secado a esta velocidad constante hasta que la humedad del sólido alcanza un valor crítico. ¿Sí? Ahí está. Humedad crítica le llamamos a esto. A partir del cual la velocidad de secado disminuye, anulándose cuando la humedad del sólido alcanza un valor de equilibrio con el aire en las condiciones constantes de operación. Es decir, cuando la humedad libre es 0. ¿Sí? Entonces, habitualmente la gráfica que tenemos ahí está, humedad versus el tiempo, ¿no? Ahí está, estaba creciendo de forma lineal a un inicio y luego ya se comporta de esta forma, ¿no? Entonces ahí está lo que estábamos describiendo anteriormente. Para determinar la velocidad de secado vamos a usar la siguiente expresión, ¿ven? Velocidad de secado es peso del sólido seco sobre el área de la superficie expuesta. Delta X va a ser variación de la humedad y delta T va a ser variación del tiempo, ¿sí? Entonces es importante esta expresión, ¿sí? ¿Qué podríamos decir entonces? A ver, para ejemplificar esto, podemos resolver el siguiente ejemplo. Dice, para determinar la humedad de una muestra se procedió del siguiente modo. Se utilizó una pequeña cantidad de muestra a secar y se la colocó en una caja Petri y posteriormente se llevó a una estufa a 90 grados centígrados durante 3 horas. Lo habitual que se habló anteriormente, ¿no? Con este procedimiento de llevar una muestra a una determinada temperatura y un tiempo prolongado es para hallar la humedad de esa muestra, ¿no? El primer paso es habitual, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá lo pueden poner en una caja Petri, en un vidrio de reloj. Eso ya dependerá del analista del laboratorio, ¿no? Aquí está la masa de la caja Petri, masa de la caja Petri más la muestra. Dice, luego de 3 horas se volvió a pesar la caja Petri dando un resultado de, obviamente tiene que disminuir este valor, ¿no? Entonces, ahí está. Determine la humedad de la muestra. Acá no hay nada nuevo. Tenemos acá la masa de la caja Petri. Dice que la caja Petri tiene una masa de 81.84 gramos. 81.84 gramos. Entonces, la masa de la caja Petri más la muestra. A ver, acá hemos puesto una muestra. Puede ser circular, cuadrada, etcétera, en esta primera parte. Y de esa hallar su humedad nada más. En este caso dice que vale 83,79. 83.79 gramos. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo hallar la masa de la muestra, ¿sí o no? ¿Qué diríamos acá? La masa de la muestra
va a ser la diferencia, ¿no? Esta masa, 83.79 gramos, menos la masa de la caja Petri, 81.84 gramos. Esta diferencia, ¿cuánto nos da? Ponemos en la calculadora, 83.79 menos 81.84. Este valor nos da 1,95. ¿Sí? Entonces, esto es 1.95 gramos. Ahí está. Muy bien. Una vez que hacemos esto, lo llevamos a una estufa, ¿no? Aunque está a una temperatura de 90 grados centígrados y durante un tiempo de 3 horas, ¿no? Luego de un tiempo de 3 horas, un tiempo prolongado en general, y de eliminar toda la humedad, ya van a tener ustedes la caja Petri con su muestra. Obviamente ha perdido humedad, incluso su forma un poco se va a distorsionar. Esto nos da una masa de ¿cuánto? Dice 82,05. Entonces, la masa final, alguien puede llamar, o masa de caja Petri más muestra es 82,0. ¿Sí? Ahí está, 82,05 gramos. ¿Qué puedo hallar acá? Esta muestra, ¿cómo se encuentra? Se encuentra seca, ya ha perdido la humedad. Esto le llamaríamos muestra totalmente seca. Muestra seca. Ya hemos eliminado la humedad. Por eso es importante el tiempo y la temperatura. Si lo pone 10, 15 minutos, no va a ser una muestra seca, va a seguir estando con algún contenido de humedad. Entonces, la masa de la muestra seca, ¿cómo la puedo hallar? Esta masa final es la masa de la caja Petri más la muestra, ¿sí? Entonces, esta masa debería restar la masa de la caja Petri. ¿Cuánto vale esa masa? 81.84 menos 81.84 gramos. De esta forma puedo hallar la masa de la muestra seca, ¿no? Masa de la muestra seca. ¿Cuánto sería si hacemos esta diferencia? 82,05 menos 81.84. Esto nos da un valor de 0,21 gramos. 0,21 gramos. ¿Sí? Ahí está la masa de su muestra seca. Al inicio era 1,95 y vean, ha disminuido mucho. Depende de qué muestra estén tratando, puede disminuir en gran o tal vez en una menor medida su masa. Esto es de datos de un vegetal, ¿no? De una muestra vegetal. Entonces, obviamente tiene bastante humedad, pues ahí está bastante disminución de gramos, ¿no? Entonces, ahora sí, si hacemos esto, ¿qué podríamos hacer? Podemos hallar la humedad, ¿no? Si alguien desea, el líquido que contiene, pueden hallar, ¿no? Contenido. La masa de la muestra seca ya la hemos hallado. La masa de la muestra igual, ahí está, ¿no? Masa de la muestra seca. ¿Cuál sería el contenido del líquido, si quieren? Entonces, masa de la muestra va a ser igual a la masa de la muestra seca más la masa del líquido que contiene, si desean, ¿no? Esta muestra al inicio, ¿qué tiene? Tiene una parte que es netamente sólida y la humedad que contiene. Entonces, de acá podemos hallar la masa del líquido, si alguien quisiera hallar la masa del líquido. ¿Cuánto sería? La diferencia, masa de la muestra, 1.95 gramos. 1.95 gramos menos la masa de la muestra seca, 0,21 gramos. Ahí está. Si hacemos esta diferencia, 1.95 menos 0.21, ¿cuánto nos va a quedar? 1.74. 1.74 gramos. Ahí está la masa del líquido, es bastante, ¿no? Del 1,95 gramos, 1.74 de líquido y el sólido era, sin las partes, el sueldo seco sin humedad era 0,21 gramos. Entonces, el porcentaje de humedad, ¿cómo lo puedo hallar? Entonces, X sub I lo hemos llamado, si recuerdan, porcentaje de humedad. ¿Cómo hallábamos la masa del líquido entre la masa total o la masa de la muestra por 100%, ¿no? La masa líquida, la masa de la muestra, o la masa total, si desean, 100%. En este caso, ¿qué hacemos eso? Masa de líquido es 1.74 gramos.
la masa de la muestra era 1.95. Todo esto por 100%. Si hacemos esta operación, 1.74 entre 1.95 por 100, esto es 89.23, ¿no? 89.23%. Porcentaje de humedad bastante alto. Ahí está. Esta es la forma habitual de medir la humedad, ¿no? de una determinada sustancia. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué dice? Para graficar la curva de la cinética del secado, que es de lo que estamos hablando en esta ocasión, dice, se trabajó con muestras con un espesor de 3 milímetros, con un largo de 2,6 y con un ancho de 2,6. Dicha muestra se colocó en una caja Petri. Se tomaron los siguientes datos, ¿sí? Entonces, la primera parte es simplemente para hallar la humedad de la muestra, ¿sí? Cada muestra tiene una humedad. ¿Sí? Entonces, ahí está. Hemos hallado su humedad y luego queremos hacer la cinética del secado. Queremos graficar esa curva que hemos visto a un inicio. Entonces, para tal efecto, ¿qué vamos a hacer? Dice, tenemos lo siguiente. Masa de la caja Petri y masa de la caja Petri con la muestra. ¿Qué puedo hallar acá? Puedo hallar la masa de la muestra, ¿sí o no? ¿Sí? La masa de la muestra puede diferir de acá. Esto era un experimento, ¿no? En este otro experimento, dependiendo de los cortes que hayan hecho, puede ser más, menos. Eso dependerá mucho. Sería por simple diferencia, podemos hallar, ¿no? Entonces, un poco más abajo para evitar cualquier problema, diremos, hallemos la masa de la muestra. Hallemos la masa de la muestra. La masa de la muestra. ¿Qué diríamos? La masa de la muestra va a ser la diferencia, ¿no? 85,18. 85.18 menos, ¿cuánto tenemos? 82.86. Menos 82.86. Entonces, de esta forma, puedo hallar la masa de la muestra. 85.18 menos 82.86. Eso nos da una diferencia de 2,32. En este caso, estamos trabajando con esta muestra. ¿Qué características tiene esta muestra? Nos da su espesor, su largo, su ancho. En realidad son cuadrados, hechos cuadrados, ¿no? Para hallar áreas de forma más sencilla. Un paralelepípedo, si deseamos, ¿no? Un largo y ancho igual, entonces, una base cuadrada. ¿Okay? ¿Qué dice? A ver. ¿Qué decimos en esta parte? Ahora vean, si estamos trabajando con la misma muestra, hemos hallado en el inciso A su humedad. Entonces diremos cómo la muestra tiene una humedad de ¿qué? Era de 89 puntos. En un instante lo corroboramos. Como la muestra tiene una humedad de, a ver, ¿cuánto era la humedad que hemos calculado en el inciso A? 89.23%. 89.23%. Entonces, vean, como es la misma muestra, puedo hallar la masa de la muestra seca, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haríamos? Diríamos, ¿no? El porcentaje de humedad, que hemos denominado XI, es igual a la masa del líquido, masa de la muestra, por 100%. En primera instancia, ¿qué pueden hallar? Como tenemos la humedad, es la misma muestra, esta humedad va a ser la misma, pero es la misma muestra. Tenemos la masa de la muestra para esta segunda parte, puedo hallar la masa del líquido que contiene la muestra y por diferencia puedo hallar la masa de la muestra seca. La masa del líquido aquí va a ser igual. Humedad 89.23%. El 100 que multiplica pasa a dividir. 100% por la masa de la muestra, 2.32 gramos. Si o si desean la humedad, lo hubieran convertido en fracción, ¿no? 0,8923. También es válido eso.
la humedad que tiene nuestra muestra. Entonces sería 2.32 por 0.8923. Esto nos da, bueno, en este caso, mejor dicho, la masa del líquido que estamos hallando. Es la masa del líquido de la muestra, ¿no? En este caso, si hacemos esto en la calculadora, nos da 2,07 gramos. ¿Ven? De estos 2,32 de la muestra, 2,07 son del líquido y el restante va a ser del sólido. Entonces diremos, entonces la masa de la muestra seca es, entonces la masa de la muestra seca es, ¿qué diríamos acá? Masa de la muestra seca, ¿qué va a ser igual? Va a ser a la masa de la muestra menos la masa del líquido. La masa de la muestra será 2.32, como hemos visto, ahí está 2.32, menos la masa del líquido, 2.07 gramos, ¿no? Entonces, si hacemos esa diferencia, nos va a dar 0.25 en este caso, ¿no? La masa de la muestra seca sería 0.25 gramos. ¿Listo? Ahí está la masa de la muestra seca con la cual estamos trabajando en esta segunda parte. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Algún otro cálculo adicional? Podemos calcular el área, ¿no? Antes de nada. Bueno, podemos llenar este cuadro. Vean, esto es lo que nos daba en esta parte con el inciso. Vean, nos está diciendo que a distintos tiempos, luego de 10 minutos en 10 minutos, estamos aquí sacando la caja Petri para ir pesando, para ir viendo cuánto de humedad va perdiendo. Obviamente la masa de la caja Petri y la muestra van a ir disminuyendo a medida que pase el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tabular todo esto en la siguiente tabla, ¿no? Para graficar, tengo el tiempo, hay que expresarlo en horas. Entonces, ¿qué haríamos con esta gráfica? Lo llevaríamos a Excel, ¿no? Si tranquilamente podemos hallar la cantidad de horas, ¿no? Bueno, 0 en horas es 0 nomás. ¿Qué más? 10 entre 60, diría, ¿no? 10 minutos entre 60 minutos. Para la conversión eso nos dará un valor de 0.67. 20 entre 60, eso nos dará 0.3333, un tercio, ¿no? 30 entre 60 es medio, 0.5. Con 3 decimales, evitar cualquier problema. 40 entre 60, 2 tercios, 0,667. 40 entre 60, 0.3. 60 entre 60, 1 hora, ¿no? 3 decimales. 70 entre 60, 1.167, ¿no? Lo mismo que dividir eso en dos partes. Ya, listo. Ya tenemos el tiempo en once. Entonces ya lo primero que habría que hacer en nuestra tabla para graficar nuestra curva. Si este tiempo está en horas, convertir nuestro tiempo en horas. Lo ponemos de otro color para denotar que nosotros hemos hecho este trabajo. Acá hay una columna que dice peso total, ¿no? Entonces, aquí hacemos alusión con este peso total. Va a ser el peso de la muestra en realidad, ¿no? ¿A qué nos referimos? A ver. Tenemos las distintas masas a distintos tiempos. A este peso total en realidad es el peso de la muestra, si deseamos. Acá alguien podríamos poner tal vez como alguna aclaración. Este peso total es la masa de la muestra húmeda, podríamos poner. Masa de la muestra a distintos intervalos. ¿Sí? Pero tiene que estar en kilogramos. ¿Sí? Por ejemplo, la masa de la muestra cuando el tiempo es 0, cuando
todavía no lo hemos introducido al secador. ¿Está bien? Sería la diferencia, ¿no? De esto que ya hemos hallado. ¿Cuánto era? 2.32. Acá sería 2.32. En kilogramos, ¿cuánto sería? 2.32 entre 1000. 0.0. A ver, 0.0. Un 0 más, 232. ¿No? En kilogramos entre 1000 nada más. Ahí vamos recorriendo la coma. Para un tiempo de 10 minutos. ¿Qué haríamos en realidad con cada una de estas masas? ¿Cómo estaríamos hallando esta parte? Si yo quiero hallar la masa de la muestra acá, de forma general, ¿qué haríamos? Masa de la muestra húmeda. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a esta masa que estamos viendo. La masa de la caja Petri más la muestra, que está con un prima porque va cambiando con el tiempo, menos la masa de la caja Petri. De todas estas masas, 86. En este caso, entonces, ¿qué haríamos? A ver. Tenemos que hallar esto, ¿no? Entonces podemos pausar esta parte. Acá podríamos continuar. La masa de la muestra húmeda va a ser igual a la masa de la caja Petri más la muestra con este prima menos la masa de la caja Petri. Aquí ya hemos hecho la diferencia, ¿no? 85,18 menos 82,86. Esto nos daba un valor de ¿cuánto? Era de 2.32. Acá lo propio. Tengo que restar todo menos 82,86, ¿no? Que es la masa de la caja Petri. En este caso sería 84.75 menos 82.86. Esto nos da 1.80. 1.89. Recuerden que esto está en gramos, ¿no? Lo propio, 84.34. Hacemos esta diferencia, esto nos da 1.48 gramos. Seguimos, 83.95. 83.95 menos la caja Petri es 1.09. 83.62. Eso nos da 0.76. Ahí se está pidiendo más, ¿no? 83.42 sería esto 0.56. Ahí 0.56. 83.28. Esto nos da 0.42. Y finalmente 83.19 menos la caja Petri. 0.33. ¿Qué estoy hallando? Estoy hallando la masa de su muestra a distintos tiempos. Obviamente va disminuyendo ya que va perdiendo su muestra la humedad que contiene. En acá hay que poner esto, en esta tabla, solamente que tiene que estar en kilogramos, dividido entre 1000. Si yo divido esto entre 1000, la coma se recorre 3 espacios, como saben ustedes, ¿no? 1, 2, 3. ¿no? Aquí aumentamos 0 si recorre. De 0,0232. ¿Sí? De lo que tenemos acá. En acá ocurre cosa similar. Acá 1,89 dividido entre 1000 nos daría ¿cuánto? 0.00189. De similar forma, ¿no? 1,48. Ahí está. Entre 1000 nos da ese valor. 1,09. A ver, esto era 1,09. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a copiar tal vez. Vamos a sacar un poco más. A ver. Ahí estamos, ¿no? Esto era lo que teníamos. Realidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Qué ocurriría? Dividido entre 1000, la coma recorre 3 espacios. Borramos esto ya de gramos. Esto era 1,09, ¿no? Borramos ya las comas. Ahí está. Y se corren 3 espacios, quiere decir en esencia que incrementaríamos 2 ceros acá, ¿no? 0.0, 0.00, 0.00, 0.00. Ahí está. Lo dividimos entre 1000 y vamos a obtener estos valores.
Esto se llama masa de la muestra a distintos tiempos. ¿Qué vamos a hacer acá? La humedad total en kilogramos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá en esencia? A ver, para que nos alcance el espacio, esta es la masa de la muestra húmeda. Masa de la muestra húmeda. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo vamos a hallar la humedad total o el contenido del líquido? La masa del líquido presente en la muestra. ¿Cómo haríamos la masa del líquido presente en la muestra? Recuerden que estas masas todavía tienen humedad. ¿Qué haríamos ahí? Entonces aquí diríamos esa humedad total. La humedad total. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. La humedad total. Hallar en esencia la masa del líquido que contiene esa muestra. Masa del líquido. De forma general, ¿qué voy a hacer? A la masa del líquido, a este peso total, a la masa de la muestra húmeda, le voy a restar la masa de la muestra seca. ¿Sí? Masa de la muestra seca. Si esto les resto la masa de la muestra seca, voy a hallar la masa del líquido. ¿Tenemos la masa de la muestra seca? Sí, ¿no? 0,25 hemos dicho que era. Entonces acá lo único que voy a hacer es restar a la masa de muestra húmeda 0,25. Pero esto está en gramos de alga, ¿no es cierto? En kilogramos. Entonces en kilogramos dividido entre 1000. Ahí estaría, ¿no? Dividido entre 1000. Recordemos 3 espacios. 1, 2, 3, 0,0025 kilogramos. Hago esta diferencia y voy llenando todos estos parámetros. Por ejemplo, para el primero, la humedad total sería masa de la muestra húmeda. En acá no hay mucho problema, ¿no? 0,00232 menos 0,00025. Hago esta diferencia. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Esto nos daría un valor de 0,00207. ¿Sí? Ahí está 0,00207. Para la siguiente fila de forma similar. Para la primera fila. Para la siguiente fila, la masa del líquido prima la estamos llamando porque va a ir cambiando. No hay mucho problema. 0,00. ¿Cuánto tenemos acá? 189. 189 menos la masa de la muestra seca. Ahí está, ¿no? Entonces, si hacemos esta diferencia, nos da un valor de 0,00164. ¿Sí? Ahí estamos. 0,00164. Y de similar forma con los demás en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos acá? Para la siguiente fila, si operamos esto nos da 0,0123. Para la siguiente, si hacemos esta diferencia, nos dará un valor de 0,00084. Para la siguiente, si ponemos esto en la calculadora, sería 0,00051. Lo propio con lo siguiente, ¿no? 56, 0,0031. Para la siguiente, 42, 0,00017. Y finalmente para 33 nos dará un valor de 0,00008. Ahí está. Entonces, esto llamamos la humedad total. Entonces, podemos calcular esto en Excel, lo podemos hacer de forma más directa incluso. Ahora hallemos la humedad. Kilogramo de agua sobre kilogramo de sólido seco. ¿Sí? Entonces, esta X, ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular simplemente como la masa del líquido que tiene la muestra en los distintos intervalos de tiempo sobre la masa de la muestra seca. ¿Sí? Por eso tiene esto, ¿qué unidades? Kilogramo de agua, asumiendo que el agua es
construir solamente la humedad que tiene, sobre kilogramo de muestra seca, kilogramo de sólido seco. En nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hallar esto a distintos intervalos de tiempo? Para esta parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una media. ¿Sí? Una media que nos va a ayudar a ir haciendo algunos aspectos. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir hallando vamos a ir llenando esta columna. Tenemos para cada fila la masa de agua, ¿no? La masa del líquido. Ahí está. Sobre la masa del sólido seco. ¿Cuánto es la masa del sólido seco? En este caso, ¿cuánto era? Era 0,0025, ¿no? Por ejemplo, para la primera fila, ¿qué haríamos? Para la primera fila. Para la primera fila, ¿qué haríamos? X, la humedad de la primera fila, la masa del líquido. ¿Cuánto era? Acá está, ¿no? 0,00207. 0,00207 sobre la masa de la muestra seca. Eso ya lo tenemos. ¿Cuánto era? 0,00025. Ahí está. Listo, hacemos esta división y ya basta, ¿no? Recuerden que este 0,00207 está en kilogramos. ¿Kilogramos de quién? Del líquido, en este caso agua, si desean. Podemos ponerlo. El numerador que tiene, kilogramos de agua. El denominador está en kilogramos de qué? Del sólido seco. Ahí estamos. Entonces, si hacemos esta división, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el siguiente valor. Dividimos 0,00207 entre 0,00025. Esto nos da un valor de 8,28. Acá está, ¿no? Podemos llenar con otro color. 8,28 kilogramos de agua por cada kilogramo de sólido seco. Para la segunda fila, de forma similar. Esto nos daba 8,28. Para la segunda fila, humedad 2, ¿qué sería? La de su muestra 0,0164 entre la masa del sólido seco, eso no cambia, ¿no? 0,00025. Ponemos todo esto en la calculadora. 0,0164 entre 0,0025. Esto nos da un valor de 6,56. ¿Dónde tiene que ir esto? En esta columna. 6,56. Entonces, de similar forma, podemos ir calculando para las otras filas. Para la siguiente, esto nos da un valor de 4,92. Las que tendríamos. Esto nos da un valor de 3,36. Siguiente. Sería un valor de 2,04. Siguiente. Siguiente fila. Nos da un valor de 1,24. Veamos la siguiente. Sería ya 0, algo, 0,68 en este caso. 0,68 y finalmente la última 8 entre 25, 0,32. Entonces, ahí están los kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco que están tabulados en esta columna. Ahora vean, acá hay un término interesante, dice valor medio. ¿A qué hacemos en realidad alusión con este valor medio? A ver, acá lo podemos continuar. A ver, ¿qué diríamos? ¿Qué ocurre en este valor medio? Valor medio, X sub M. ¿A qué nos referimos esto? X sub M, valor medio, va a ser igual a ¿qué? Va a ser a X sub I más X sub I más 1. Todo esto sobre 2. ¿Sí? ¿A qué nos referimos en esencia con esto? Si desean. A ver.
es como si tuvieran lo siguiente. A ver. Lo único que vamos a hacer es sacar el promedio de estos dos valores, de cada de 2 en 2, ¿no? De cada par vamos a ir sacando sus valores. Por ejemplo, a ver, de estos dos primeros valores, puedo sacar su valor medio. Con otro color lo pondremos. Vean, de estos dos valores, 8,28 más 6,56. Saco su valor medio, por ejemplo, para los primeros, que sería 8, x sub m, ponemos, ¿no? Pero la primer par de datos. Primer par de datos. Primer par de datos. El primer par de datos que voy a ocurrir. X sub m1. Tengo que sumar. ¿Cuánto era? 8,28 y 6,56. 8,28 más 6,56. Todo esto lo voy a dividir entre 2. Saco este promedio, señor. 8,28 más 6,56 dividido entre 2. Esto nos da una media de 7,42. Entonces acá vamos a poner este valor medio. Acá, tal vez acá lo podemos poner esta parte. Lo mantendremos con esta parte. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Acá podemos tachar este valor, acá 7,42. Y vamos a seguir de la misma forma. ¿A qué me refiero? ¿Ven? A ver. Este 7,42 es el resultado de este promedio, ¿no? De promedio entre estos dos. Lo propio ahora, con el siguiente par de datos, con 6,56 y 4,92, saco un promedio y lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué haríamos acá? 6,56 más 4,92, todo eso lo voy a dividir entre 2, eso nos da 5,74. Aquí lo ponemos 5,74. De similar forma, 4,92 ahora con 3,36. ¿Sí? 4,92 más 3,36. Eso sacamos el promedio, dividimos entre 2, eso nos da 4,14. Siguiente par de datos, 3,36 con 2,04. 3,36 más 2,04. Esto nos da 5,40. Ahora 2,04 con 1,24. Nos da un valor de 1,64. En la anterior creo que nos hemos olvidado ahí sacar el promedio, ¿no? 5 entre 2 sería 2,70, ¿no? Acá, error, promedio sería 2,70. Ahí. 2,70. Continuamos. Entonces, 1,24 y 0,68. 1,24 más 0,68 lo dividimos entre 2. Nos da un valor de 0,96 y lo propio. 0,68 más 0,32 entre 2. Esto nos dará 0,50. Listo. Ya tenemos el valor medio. Ya vamos a llenar esa columna. Y finalmente aquí que puedo graficar la velocidad de secado, ¿no? La velocidad de secado
podemos ya tabularlo en los datos. ¿Qué deberíamos recordar? Entonces diríamos acá, recordemos, acá, diríamos finalmente, recordemos que la velocidad del secado se define como, ahí está, recordamos, tenía esta expresión, variación de la humedad, variación del tiempo. ¿Sí? Ahí está. De esa forma íbamos definiendo la velocidad de secado. ¿Qué habíamos dicho? A ver, acá está, ¿no? ¿Qué era ese? Ese era el peso del sólido seco. ¿Sí? El peso del sólido seco. Peso del sólido seco. A, que era el área. Área, ¿no? De la superficie expuesta. Del sólido a secar, si deseamos. Del sólido a secar. Del sólido a secar. ¿Sí? Entonces ahí está. Estamos queriendo ya hallar esta velocidad, peso del sólido seco, área de la superficie expuesta, variación de la humedad, variación del tiempo. Entonces, con esos datos podemos calcular la velocidad del secado. ¿Qué nos faltaría en realidad? Nos faltaría el área, ¿no? Para esta segunda parte dice que tiene 2,6 centímetros de largo y de ancho y un espesor de 3 milímetros. Podemos calcular el área de todo el sólido. Vamos a ver. Calculemos el área. Diremos antes de reemplazar. Entonces aquí podríamos poner, calculemos el área. Calculemos el área. Dice que tiene 2,6 centímetros de largo. Ahí está. 2,6 centímetros. De ancho igual, 2,6 centímetros. Y un espesor de 3 milímetros. Ahí está el espesor. Listo, 3 milímetros. 3 milímetros en centímetros, ¿cuánto sería? 0,3 centímetros, ¿no? Lo dividimos entre 10. ¿Cómo puedo hallar ahora el área de todo este sólido? ¿Qué diríamos? Veamos, el área de la base, vean, de la tapa superior o inferior es un cuadrado. ¿Qué podríamos decir acá? El área de ese cuadrado es largo por ancho, ¿no? 2,6 centímetros por 2,6 centímetros. Listo. Ahora bien, esto sería de la tapa superior. De la parte inferior igual es un cuadrado. Entonces, vean, ¿qué podríamos decir? Acá ya podemos tener el área en centímetros cuadrados, ¿no? 2,6 por 2,6, eso nos da 6,76 centímetros cuadrados. Listo. Entonces, ¿qué otra área nos estaríamos olvidando? Esta área, ¿no? De este lado. ¿Cómo hallaríamos el área de ese rectángulo? ¿No? Ya no sería cuadrado. El área de ese rectángulo. ¿Cómo calcularíamos? Largo por alto, ¿no? En este caso el largo, ¿cuánto vale? 2,6, ¿no ven? Todo vale 2,6, un cuadrado de todos estos lados. Sería 2,6 centímetros. Ahí está, esto igual vale 2,6 si deseamos. Y el alto vale el espesor, 0,3 centímetros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicar 2,6 por 0,3. Esto nos da un valor de 0,78 centímetros cuadrados. Ahí está.
La anterior era 6.76, ¿no? Aquí está. Ahí está, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería el área total? Tira alguien. ¿Cuál sería el área total? A ver, acá. ¿Cuál sería el área total? ¿Cuántas caras podemos distinguir acá? ¿No? Entonces, el área total es, digamos, entonces, el área total es, entonces, el área total del sólido es, ¿cuál sería el área total? ¿Qué diríamos acá? Área total va a ser igual a el área del cuadrado más el área de este rectángulo. ¿Ven? Si analizamos este sólido, ¿cuántos cuadrados tienen estas caras, no? Hay un cuadrado en la parte superior y otro cuadrado en la parte inferior. Entonces, ¿cuántas áreas del cuadrado aquí podríamos poner? 2. ¿Sí? Uno de la parte superior, otra de la parte inferior de la base. Estos rectángulos, ¿cuántas caras tienen los rectángulos? Aquí alguien puede contabilizar, dirá 1, 2, en la parte de atrás hay otra que sería 3 y de este costado 4. 4 de estos rectángulos, ¿no? 4 áreas del rectángulo. Entonces lo único que hacemos es reemplazar acá y podemos hallar el área total de todo el sólido. Entonces, ¿qué tendríamos? 2 por el área del cuadrado, 6.76 centímetros cuadrados, más 4 por el área del rectángulo, 0.78 centímetros cuadrados. El área total, entonces, sería, a ver, hacemos nuestro producto, 2 por 6.76, más 4 por 0.78. Esto nos da un valor de 16.64. 16.64. ¿Qué unidades? Centímetros cuadrados. Para reemplazar en esta fórmula, esta área debe estar en metros cuadrados. ¿Sí? Metro cuadrado. Es importante esa parte. ¿Qué más? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Un simple factor de conversión. En un metro hay 100 centímetros. Si quiero cuadrado, entonces todo el factor lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos esto? 16.64 entre 100 al cuadrado. Esto nos da un valor de 1.664 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos esta área total en metros cuadrados para reemplazar en la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ir hallando? Vamos a ir hallando lo siguiente. El peso del sólido seco ya lo tenemos. ¿Cuánto era? El peso del sólido seco es 0,00025, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, esto vale 0,00025 kilogramos. Variación de humedad. Acá es donde está la humedad media, si desean, ¿no? Por eso hemos hecho la última columna. ¿Sí? Variación de humedad o valor medio. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Para cada uno de estos valores tenemos este dato. Y variación del tiempo. Entonces tenemos igual el tiempo. Por ejemplo, a ver, ¿qué diríamos? Para la fila 1, alguien podría decir, ¿no? Para la fila 1 quedaría la fórmula de la velocidad de secado. Tendríamos lo siguiente. La velocidad de secado de la fila 1 va a ser peso del sólido seco, 0,00025, ¿no? 0,0025. ¿Qué unidades? Kilogramos. El área total que le vamos a hallar, 1. Ahí está. A ver, esto sería de esta forma, que sería 1.664 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por delta X, variación de la humedad. Ya hemos hallado eso, ¿no? ¿Cómo va variando la humedad? Estamos trabajando con un valor medio acá. Para mi primera fila acá, esto si desean, la primera fila aquí no va a tener valor. Acá, 7.42. ¿Entre qué variación de tiempo? De 0 a 10. 10 minutos, ¿no?
Bueno, pero acá en horas necesitamos, ¿no? 0,167. 742, a ver, para no desviarnos. Acá sería 7.42. Y 10 minutos. 10 minutos en horas, 10 entre 60, ¿no? 0.167. 167. Se hace todo en Excel. ¿Cuál va a ser la ventaja? De que no va a perder decimales. Acá es de donde estamos perdiendo decimales. Es más, si quiere acá algo más exacto, en lugar de este 0,167, podría poner 10 entre 60, ¿no? La conversión que he usado. Le va a dar un valor más exacto. Entonces, ponemos todo esto en la calculadora. ¿Qué tendríamos? 0.00025 por 7.42. 1.664 por 10 a la menos 3 por, ¿qué voy a poner en este caso? 10 entre 60 para no perder decimales. Bueno, en este caso nos da un valor de 6.689. ¿Qué unidad va a quedar? Esto está en horas. Recordemos, esto nos va a quedar en kilogramo. Ahí está. Metro cuadrado por hora. Ahí está la primera velocidad de secado que tenemos. ¿Sí? Entonces, eso es para la primera fila. ¿Sí? ¿Qué más podríamos? ¿Qué más podríamos hallar ahora? De similar forma, podemos trabajar con la siguiente fila. Entonces, ¿qué tendríamos para la siguiente fila? Tendríamos lo siguiente. A ver, lo único que va a cambiar acá es esto, ¿no? 5.42 y el tiempo. El tiempo en este caso vale 0,333. Aquí va a ir variando esto. Esto, ¿cuánto nos daba en un instante? Nos daba un valor de, a ver, 6.69, decíamos, ¿no? 6.69. Bien, a ver. 689 con 3 decimales. Hemos puesto ahí para 689. De similar forma podemos hacer para la segunda fila. A ver, ¿qué tendríamos? Para la segunda fila, la masa del sólido seco, el área por valor medio. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos el valor medio de la siguiente? 5.74, el tiempo es 20 minutos. 5.74, 20 minutos. 20 entre 60, ¿no? Para no perder decimales. ¿Qué tendríamos entonces acá? Si hacemos esos reemplazos, a ver, 5.74 y 20 entre 60. Esto nos da un valor de 2.58. 2.58, 587. ¿Qué unidades? Kilogramo, metro cuadrado. Ahí están las velocidades de secado que estamos viendo. A ver. Acá sería 2.587. Para el tercero, 4,14, 30 minutos. El tercero, 4.14 y 30 minutos. A ver. Acá es 4.14 y acá es 30 minutos. Entre 60, ¿no? 0.5. Para convertir en horas. ¿Qué tendríamos acá? 0.0025 kilogramos
estoy en horas, recuerden, horas, todo esto sobre 1.664 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Simplemente cambiando ya los datos, la calculadora que tendremos 4.14 y cambiamos el anterior resultado, ¿no? 20 por 30, el dato por dicho. Esto nos da un valor de 1.244 kilogramos metro. Y bueno, podemos llenar ya toda esta tabla, ¿no? De similar forma. Esto era 1.244. Para el siguiente, 2.70. Esto es 2.70 y el tiempo sería 40 entre 60. Hacemos ese cambio, esto nos va a dar 0.608. Para la siguiente, cambiamos 1.64, dice 1.64 y el otro es 50 entre 60. Esto nos da un valor de 0.296. Siguiente, 0.96 entre 60, entre 60, entre 1, pues, ¿no? Ahí seguimos cambiando, esto nos va a dar 0.144 y finalmente, ¿qué tendríamos? Para 70 minutos y cambiamos, ¿no? A 0.5. Esto nos da un valor de 0.064. ¿Qué podemos notar? Que a medida que pasa el tiempo, la velocidad de secado va disminuyendo, como era de esperarse, ¿no? ¿Por qué? Porque a un inicio la velocidad es elevada debido a que su muestra tiene un gran contenido de humedad, pero a medida que va perdiendo la humedad, entonces la velocidad se hace más lenta. Con estos datos que tenemos en la tabla podemos hacer distintos tipos de gráficos, ¿sí? ¿Qué gráficos podemos hacer? Podemos hacer una curva de velocidad. ¿A qué me refiero? Podemos tener lo siguiente. A ver, queremos ver. Pondremos acá con los datos. Tabla. Podemos construir las siguientes curvas. Las siguientes curvas. ¿Qué podemos graficar en esencia? A ver. Pueden graficar en el eje X. Podemos poner humedad media que tenemos y acá podemos poner la velocidad de secado. ¿Sí? ¿Qué más podemos graficar? Acá podemos graficar tiempo y acá el peso total. ¿Cómo va perdiendo el peso su muestra a medida que va transcurriendo el tiempo? ¿Sí? Son gráficas bastante habituales. ¿Sí? ¿Cuál sería otra gráfica bastante habitual? Algunos ponen velocidad versus tiempo. ¿Sí? Cómo va disminuyendo la velocidad con el tiempo, que igual podemos ponerlo acá. Tiempo y la velocidad de secado. Entonces, estas tres gráficas pueden hacerse a partir de los datos que tenemos tabulados en tabla, para posteriormente realizar su correspondiente interpretación.